Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vámonos al tema de grupos sociales e historia. Si ustedes se dan cuenta, hay un tejido social a través del cual realiza el hombre su protagonismo en la historia. Y el hombre actúa en tanto que grupo social, y también a ese mismo nivel se operan sus tomas de conciencia. Y ese grupo social puede ser tomando una clasificación, si tenemos en cuenta a García Pelayo, donde él dice que una organización, cuando está estructurado por una racionalidad previa y con un objeto fijado, o una ordenación, cuando no hay planteamiento ni modelos previos. Entonces, habida esa cuenta de los rasgos sociales del hombre, surge la pregunta: ¿qué es entonces la historia social? Pues la respuesta no puede ser sino plural, porque cuanto esa etiqueta social implica varios contenidos. Por un lado, durante muchos años pues se ha hablado de historia social, cuando en realidad de lo que se trataba era de historia del movimiento obrero, de las luchas sociales, que de alguna manera parecían temas proscritos, que no podían nombrarse. Por otro lado, la historia social es además un sector específico de la historiografía, y por cierto, de la mayor importancia. Valgan a este respecto dos definiciones precisas: la de Jean Bouvier, que la considera como la que estudia grandes conjuntos, como las clases, los grupos sociales, categorías socioprofesionales, y está la de Soubul, el máximo historiador vivo de la Revolución Francesa, que la define como ese estudio de la sociedad o de los grupos que la constituyen, en sus estructuras y en su coyuntura, en el ciclo breve así como a la larga duración. En tercer lugar, pues también puede hablarse de historia social, en tanto que enfoque y método de la historia en general, de la historia sin más, aquel cuyo fundamento radica en la teoría de los modos de producción, en la preferencia a las clases sociales y a su enfrentamiento como principal factor del proceso histórico. Digamos finalmente, y puesto que el hombre siempre aparece en la historia como un ser social, que sigue siendo válida la afirmación de Lucien Febvre de que la historia es por definición social, podríamos resumir que la historia social, de acuerdo con cualquiera de los enfoques antes citados, será siempre también historia global y total, ya que hincará necesariamente sus raíces en la economía y en la demografía, y nunca podrá aludir el estudio de las ideologías y de las mentalidades, pues cuyo fundamento es sobre todo social. Y en esas cuentas de esas características, Pierre Vilar ha podido señalar que entre los objetivos principales de la historia social está el de saber cómo los ricos se hacen cada vez más ricos y por qué los pobres más pobres. Enriquecimiento y empobrecimiento deben ser los problemas capitales de la historia social. La parte que cada cual obtiene de la producción, el mecanismo de acumulación, es para este historiador marxista el hecho sociohistórico más significativo. Ahora pues podríamos decir que la historia social no se realiza por completo hasta investigar la expresión orgánica de las clases y otros grupos sociales, como los partidos, los sindicatos, etc., y las mentalidades que caracterizan a cada grupo social. Entonces, así la historia social ha nacido para superar la tosquedad del estudio de simples niveles económicos y político-institucionales. Lo histórico pues es algo más complejo, y el factor económico no repercute directamente en la conciencia y en el comportamiento de los hombres, sino a través de una toma de conciencia que se opera en el grupo social, sobre todo en la clase, pero también en la categoría social, y dentro de ella en cada generación, sexo, etc. Entonces, la zona estructural de la historia comprende el estudio de clases sociales, fracciones de clases, etc.,
Llamamos clases sociales a la manera objetiva de agruparse los hombres según el puesto que tienen en las relaciones de la producción y en la organización social del trabajo. Esos son los elementos sustantivos a los que se añaden otros adjetivos como son el modo de percibir cada una su parte de la renta nacional y la cuantía de esa parte, que es renta personal o ingreso. Otros rasgos como son los usos sociales o la educación o el prestigio, aunque pueden coincidir de una misma clase social, puede también diferir y son más bien definitorios pues de lo que llamamos categorías sociales. Las clases sociales se dividen en fracciones según la función y el sector que ocupan dentro de una misma clase en las relaciones de producción. Por ejemplo, burguesía agraria y burguesía industrial, obreros fabriles y obreros agrícolas. En cuanto a la categoría social, agrupa a los hombres bien por razones profesionales, bien por la función que ejercen o por la relevancia social que llevan a desempeñar, por ejemplo, la alta burocracia. Algunas categorías sociales son vestigios de otra época. Es el caso de la nobleza en la historia contemporánea, porque es residual de la sociedad estamental desaparecida. Entonces, todos los grupos señalados pertenecen al sector estructural de una formación social. Existen independientemente de la voluntad de sus miembros y no obedecen a un proceso de racionalización, pero en ella también entra la familia. El otro sector es el de las organizaciones, que emanan racionalizada de los grupos, hay una emanación más bien racionalizada de esos grupos del primer sector y que dependen de la voluntad de sus miembros. El poder de la misma aristocracia en la Rusia zarista, ¿se acuerdan por allá antes de la Primera Guerra Mundial? Pues era un índice de las supervivencias feudales, y por su parte pues la burguesía es una de las clases medulares de las formaciones capitalistas desde finales del siglo XVIII, donde empezó a dominar los aparatos políticos y terminó por consolidar su poder. Si vamos al proletariado, esa clase antagonista de la burguesía, de las duras condiciones de vida que se hallaban sometido, pues habla de este reparto de víveres parisienes, donde eran bien marcadas las clases sociales. Y los sindicatos son imprescindibles para entender la historia de nuestro tiempo en cuanto a representantes de esos intereses obreros. Pierre Vilar, él dice que no basta con estudiar la riqueza y la pobreza, sino el enriquecimiento y el empobrecimiento, con sus mecanismos que son esos grandes problemas de la historia social. Y se hace uno más rico o más pobre por la manera de participar en la producción. Es el modo como cada cual obtiene su parte del producto nacional, el mecanismo de acumulación, lo que constituye el hecho social significativo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.